Buenos días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa pasada? Continuamos entonces con lo que estábamos viendo ayer, que era el tema de los cascodos. Bueno, pues hoy vamos prácticamente a repetir la clase de ayer, porque vamos a analizar la configuración cascodo, pero con los transistores bipolares. Es decir, va a ser una clase prácticamente de repaso, para sentar el concepto del cascodo, ¿no? En régimen de baja frecuencia, porque fijaros que todavía no hemos estudiado el comportamiento de esta configuración en altas frecuencias, que eso probablemente ya lo dejemos para la semana que viene. Bien, ahí tenéis a la izquierda una configuración cascodo con bipolares. Fijaros que aquí tenemos una configuración emisor común y a continuación, donde aquí tenemos la entrada, que de nuevo es la señal alterna más una señal continua de polarización, como siempre. Este otro transistor está polarizado a una tensión constante de C, por lo tanto va a estar en configuración base común y la salida por el colector. Bien, entonces vamos a repetir, vamos a considerar inicialmente que está polarizado con una fuente de corriente ideal, inicialmente, después veremos que no, ideal no hay nada que sí que sea ideal. Y la primera fase que vamos a hacer es determinar el equivalente Norton del circuito AC. Es decir, hacemos primero un análisis aplicamos el principio de superposición, eliminamos la continua porque se supone que esto está bien polarizado. Nos quedamos exclusivamente con el régimen AC y para calcular la ganancia, lo primero que vamos a hacer es buscar el equivalente Norton de la componente AC exclusivamente. De manera que si conocemos estos dos valores, como siempre, como vimos ayer, la tensión de salida fácilmente se puede poner como la I sub 0 por la R0. Entonces estos dos valores están calculados, pues ya tenemos la salida, ¿no? Lógicamente la I0 será función de la tensión de entrada y por lo tanto eso nos permitirá calcular la ganancia de nuestro amplificador cascodo con transistores bipolares. Bien, pues vamos al ataque. Fijaros, si aplicamos el principio de superposición al circuito y anulamos las fuentes de continua, la fuente de corriente que tenemos aquí arriba se abre, la fuente que tenemos en la base del transistor Q2 pues queda a masa, y la tensión constante que tenemos aquí en la base del transistor 1 pues se anula y nos quedamos exclusivamente con la señal. Entonces, para calcular la equivalente Norton, pues dos fases. Primero calculamos la I0 y después calcularemos la R0. Para calcular la I0, como siempre, se cortocircuita la salida y se ve la corriente que circula por ese cortocircuito. Exactamente como hicimos ayer. Sustituimos los transistores Q2, Q1 por sus modelos equivalentes. Aquí están escritos, ¿no? El modelo pi, sin tener en cuenta las capacidades parásitas de alta frecuencia. Cada uno con su nombre, el 1 es abajo, el 2 arriba, y hacemos las conexiones. Tenemos que el emisor del transistor 2 y el colector del transistor 1 están unidos. La base del transistor 2 va a masa. La base del transistor 1 es donde le estamos colocando nosotros la tensión de entrada, la señal de entrada V sub I. El emisor del transistor 1 va a masa y estamos cortocircuitando la salida, en la cual vamos a determinar el valor de la corriente I sub 0.
Y aquí volvemos a hacer pues, lo que hicimos ayer. Si es que esto, fijaros, este circuito es el mismo que el que vimos ayer, salvo el efecto de la resistencia RPI2 y RPI1 que tenemos en este nuevo circuito. De nuevo nos vamos a fijar en este nudo central, el cual, pues, ¿qué tensión tenemos? ¿Cuál es la tensión de este nudo? Pues fijaros, si entre el de RPI2 de arriba a abajo cae VPI2, lo hemos llamado VPI2, pues la tensión de este nudo será menos VPI2. Y la tensión de este punto de arriba, como va a más A, pues son 0 voltios. Entonces ya tenemos identificadas las tensiones de todos los nudos y por lo tanto podemos aplicar la ley de nudos. Cogemos el nudo central y escribimos pues que la corriente que viene por esta fuente más la que viene por esta resistencia tiene que irse por esta fuente más esta resistencia. La fuente de arriba a la izquierda, pues G sub M2 VPI2 más la corriente que circula por R02, pues diferencia de potencial que es 0 menos VPI2, queda VPI2, partido R0. Bien, la suma de esas dos corrientes tendrá que ser igual a la que circula por G sub M VPI1, pero fijaros que VPI1 es igual a V sub I. Por lo tanto, pues escribimos G sub M 1 V sub I más la corriente que circula por R01, que es menos VPI2, dividido por R0. Bien, aquí tenemos una relación entre VPI2 y V sub I. Ahora necesitamos otro nudo más, porque yo lo que quiero calcular es la I0. Bueno, pues simplemente cogemos I0, eso tiene que ser igual a la corriente que circula por R02 y la corriente que circula por la fuente de arriba. Pues I sub 0 es igual pues, a la suma de estas dos corrientes. Y nada, ya lo único que tenéis que hacer de aquí, de esta ecuación, despejáis VPI2, lo ponéis en función de I0, lo sustituís aquí arriba y ya podéis establecer una relación entre I0 y V sub I. O al revés, despejáis de aquí arriba VPI2, lo ponéis en función de de V sub I, lo sustituís abajo y ya tenéis directamente el valor de I sub 0. ¿Qué es lo que nos sale? Fijaros, antes de poner la solución, la única diferencia que hay entre este circuito y el que vimos ayer con el cascodo, con el MOS, es que, fijaros que la resistencia RPI2 que tenemos aquí está en paralelo con R01. RPI2 está en paralelo con R01. Entonces, al final, realmente, es que no lo tenía en cuenta. ¿Alguien? ¿Y por qué no me habéis protestado? Porque ya todo así, sí, pero no me protestáis. Porque yo digo, la corriente que viene por estas dos ramas se va por aquí y por aquí, ¿qué pasa? Me había protestado. Por aquí no se va ninguna corriente. Porque también está en el nudo. En este nudo hay 5 ramas, no hay 4 ramas. Es que realmente el R01 y el RPI2 están en paralelo. Me había protestado. Entonces realmente deberíamos poner esto. ¿De acuerdo? Que tenemos 5 ramas incidiendo en este nudo. O 4 si ponéis el RPI2 en paralelo con el R01. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que realmente tenemos el mismo circuito que el que estuvimos analizando ayer,
con la diferencia de que en el otro día teníamos solo R01 y ahora tenemos R01 paralelo con RPI2. Con lo cual, el resultado, ¿cuál va a ser? Pues lo mismo, la misma expresión que teníamos el otro día, simplemente que donde ponía RC1 pondremos RC1 paralelo a RC2. De esta manera, en la comprobación, eso lo tenéis que hacer en vuestra casa, despejar de ahí y comprobar pues, que la I sub 0 toma este valor. Fijaros de nuevo, a este término lo vamos a llamar G sub M, lo vamos a definir G sub M. Fijaros lo que os he dicho antes, es la misma expresión donde aparece R01 paralelo con R02, la misma expresión del otro día. Y aquí de nuevo, si G sub M2, que es lo normal, es mucho mayor que 1 partido R01, mucho mayor que R02, mucho mayor que RPI2, en ese caso, ¿qué ocurre? Pues que se pueden despreciar este término, y al final queda GM2, 1, y por lo tanto, la G sub M la podemos aproximar, la mayúscula, por G minúscula M sub 1, que es la transconductancia del transistor 1. Es decir, I0 lo podríais aproximar por G sub M1 V sub I. De nuevo, ¿por qué? Porque estamos despreciando la corriente que circula por aquí, la corriente que circula por aquí, la corriente que circula por aquí, frente a las corrientes que están circulando por las fuentes de corriente dependientes. Y por lo tanto, la corriente que circula por el transistor 2 va a ser exactamente igual que la corriente que circula por el transistor 1. Es decir, G sub M 1 V sub I. Cuidado con esto, cuidado con esto. Es que ahí esto se pone aparte y parece que no existe, pero es una rama por la cual está circulando corriente. Tened cuidado con esas cosas. ¿Alguna duda? Bien, pues vamos a seguir ahora determinando el valor de R0. Fijaros que parece una tontería, estoy repitiendo, pero después hay detalles como este, porque son los que hacen que cuando hay un análisis de un circuito, en un examen, pues lo tengáis bien o no lo tengáis bien. Bien, vamos a determinar ahora el valor de la resistencia Norton, o resistencia de salida de todos mis circuitos. Repito que siempre estamos en régimen AC, estamos en régimen AC. ¿Qué se hace? Pues se pone una fuente de tensión VOX a la salida y se ve la corriente que circula o que entra en el circuito, anulando las fuentes independientes. Anulando las fuentes independientes, es decir, en este caso V sub I se hace 0. Como estáis viendo aquí. Bueno, pues en este caso cogemos el circuito sustituyendo los transistores por los modelos equivalentes, que es el circuito que tenéis aquí a la derecha, arriba. No, ya no hace falta hacer todas las conexiones, la única conexión que es distinta respecto al caso anterior es que ahora el V sub I va a 0. Y pues que hemos puesto a la salida, en vez de un cortocircuito, hemos puesto la fuente VX y queremos determinar el valor de la IX. Esa es la diferencia. Cosas que se observan. Primero, RPI1 está cortocircuitado. Lo mismo que pasaba con el cascodo MOS. Aquí también poníamos un cortocircuito y por lo tanto VPI1 lo hacíamos 0. Si VPI1 es 0, significa que por aquí no circula corriente. Lo mismo que en el cascodo MOS. Y ahora ya, ¿qué pasa con esta resistencia? Porque está en paralelo con esta. Entonces, ¿qué pasa? Porque el circuito que tenemos aquí es exactamente el mismo que el que vimos en el cascodo del MOS, pero donde ponga R01, ahora pone R01 paralelo con RPI2. Por lo tanto, las expresiones que me salgan
para resistencia de salida van a ser lo mismo, simplemente sustituyendo esto por esto. ¿Vale? De todas maneras, vamos a insistir de nuevo. Cogemos, repasamos de nuevo y tampoco pasa nada. El nudo central, y digo, corriente que viene por aquí, más corriente que viene por aquí, G sub M2, V pi2, sí, V pi2, este nudo es menos V pi2, la tensión de ese nudo, más la corriente que circula por R2, pero la corriente que circula por R2 es tensión de este punto, que ahora es Vx, ya no es cero como antes, menos V pi2, dividido por R02, la suma de esas dos corrientes tiene que ser igual a la que circula por el paralelo R01, Rpi2. Pues son dos ramas, esta y esta, que están en paralelo. Entonces sería menos Vpi2, R01, paralelo Rpi2. Ya tenéis ese nudo, y ahora el otro nudo, pues es que la corriente que circula o que suministra la fuente, la IX, se bifurca en estos dos elementos, en estas dos ramas, pero después se junta en R01 paralelo Rpi2. Por lo tanto, escribimos que IX es igual a caída de potencial en ese paralelo, que es menos Vpi2, entre R01 paralelo Rpi2. Fijaros la diferencia con el caso anterior, que estoy poniendo donde ponía antes R01, pongo R01 paralelo Rpi2, porque hay una rama adicional por la cual está circulando la corriente. ¿Vale? Pues ya está, ya simplemente despejáis de aquí, donde ponga Vpi2, lo despejáis, lo ponéis en función de Ix, y ya tenéis la relación Vx entre Ix, lo que quiero calcular yo. Entonces, pues recuerdo, esta era la expresión que teníamos para el MOS, R02 más R01 más la resistencia R01 multiplicada por la ganancia intrínseca del transistor 2, que era G sub M2 por R02. Ahora, pues simplemente sustituir R01 por el paralelo R01 paralelo Rpi2. Y tendréis esta otra expresión. ¿Vale? De todos estos términos, ¿cuál será el que domine? Pues está claro, tiene una resistencia, esta que va a ser todavía más pequeña, y aquí tiene esa resistencia multiplicada por una ganancia intrínseca, pues está claro que el término que va a dominar es este, y por lo tanto podemos despreciar los otros dos y escribir de forma más simplificada, pues, no sé si lo he escrito o no, G sub M2, R02, R01 paralelo con Rpi2. Bien, vamos a analizar este dato de R0. Vamos a suponer que R01 tiende a infinito, es decir, vamos a ponernos en el mejor de los casos, que esa resistencia sea muy grande. En ese caso, la R0 mayúscula, ¿por qué lo podéis aproximar? Pues si R01 es infinito, el paralelo es Rpi2. Por lo tanto, yo puedo escribir G sub M2, Rpi2, R02. ¿Y alguien me puede decir cuál es el producto GM2, Rpi2, eso cuánto vale? ¿O cómo lo puedo escribir yo de otra forma? ¿O cómo calculábamos nosotros la RPi? ¿Cómo se calculaba la RPi?
¿No era esto? Pues nada más que multiplicáis Rp2 expresado de esta manera por G sub M2, que me sale pues beta 2 por R02. Ese es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En cualquier otro caso vamos a tener una resistencia menor que este valor. Entonces, en el mejor de los casos, lo máximo que podéis conseguir de resistencia de salida, fijaros que depende exclusivamente del transistor Q2. Solo del transistor Q2. Para nada aparece información del transistor Q1. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues ya de ahí para abajo. O sea, en el mejor de los casos solo depende del transistor 2. Y eso es importante por lo que vamos a ver ahora, tenerlo en la cabeza porque veréis qué repercusiones tiene. Fijaros que en el otro, en el MOS no. En el MOS teníamos la ganancia intrínseca del transistor 2 multiplicado por la resistencia del transistor 1, de salida, ¿no? La de 0, 1. Es decir, aquí había dependencia de lo que pasaba en el transistor 1. Resistencia salida transistor 1 por la ganancia del transistor 2. Y aquí es beta del 2 por la resistencia salida del 2. Para nada del 1. Mantenerlo en memoria, porque ahora lo voy a preguntar. Más cosillas. Bien, pues ya podemos calcular la ganancia de tensión en circuito abierto, es decir, circuito abierto pero no le ponemos ninguna resistencia de carga. ¿Cuánto vale? Pues lo que hemos dicho antes, V0 es igual a menos I sub 0 por R0. Y por tanto, pues como I0 aproximadamente, estos son valores aproximados, era G sub M1 por V sub I, lo voy a poner al final, y aquí tenemos G sub M2, R02, R01 paralelo RP2 por V sub I. Pues entonces mi ganancia, así no, mi ganancia V0 partido V sub I la puedo poner yo de la siguiente manera: G sub M1, G sub M2, R02, R01 paralelo RP2. Si la R01 tiende a infinito, en el mejor de los casos, ¿qué ganancia tendríamos? Pues la ganancia sería V0 partido V sub I igual a menos G sub M1, G sub M2, R02, RP2, y por lo tanto eso lo puedo escribir yo, esto con esto es la beta, me quedaría G sub M1, R02 por la beta del transistor 2. Es decir, que lo que tengo yo es una especie de ganancia intrínseca multiplicado por la beta del transistor. Ese sería el resultado. Sería la ganancia de mi cascodo bipolar, en el mejor de los casos, siempre en el mejor de los casos, de ahí para abajo. ¿Pero por qué pongo el mejor de los casos? Porque me sale una expresión más compacta, de la cual podemos sacar más información. Fijaros que en el caso del cascodo con MOS nos salía ganancia intrínseca al cuadrado, A0 cuadrado, y aquí tenemos A0 por beta. Deciros que la beta de un bipolar, lo normal es que sea mayor que la ganancia intrínseca de un MOS. Eso es lo normal. Eso lo vamos a utilizar también ahora, más adelante, o lo utilizaron ingenieros electrónicos para diseñar circuitos todavía mejores que este, con mejores prestaciones. Bien, seguimos. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Bueno, seguimos, es que fijaros que todo el análisis que hemos hecho nosotros ha sido con una resistencia, con una fuente de corriente ideal. Pero vosotros sabéis que la fuente de corriente al final tengo que diseñarla con unos transistores. Entonces, ¿qué hago aquí? La diseño con un transistor, un espejo de corriente con un transistor bipolar que tiene resistencia de salida R0 y la pongo aquí en paralelo con esta que es mayor
y pierda todas las prestaciones? Pues no. Lo que tengo que hacer entonces es poner aquí también una configuración cascodo para realizar la fuente de corriente. No quedarme con una configuración emisor común, sino una emisor común seguida de una configuración base común. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, que sería justamente esto. Este sería el diseño de la fuente de corriente. Este sería el diseño de la fuente de corriente. Entonces, fijaros que aquí tenéis la configuración emisor común, porque esto en régimen AC, en régimen AC esto iría a masa, la VCC iría a masa, y esta configuración sería la base común, porque la entrada la estamos midiendo desde aquí, la salida la tomamos por este terminal y lo que es común en este caso es la base. Y como esto es constante, en régimen AC iría a masa. Entonces la configuración base común es aquí, ahora está abajo y esta está arriba. Esto es como si estuviera pues, cabeza abajo, ¿no? Le hemos dado justamente la vuelta, 180 grados para arriba. Bien, ¿cuánto será ahora la resistencia R0P? ¿Alguien me lo puede decir? Fijaros que es lo mismo, esta configuración es lo mismo que la que teníamos antes, pero ahora sustituimos el Q4, hace las funciones de lo que hemos visto antes, Q1, que es el que teníamos abajo. Ahora el que está arriba es el que antes estaba abajo. Y ahora el Q3 hace las funciones de lo que habíamos llamado antes Q2. Por tanto, si antes no había salido la resistencia, vamos a llamarla RON, lo tenemos aquí si queréis, esto, R02, R01 paralelo R02, por todo esto, R02 más R01 paralelo R02 más R02 por R01 paralelo R02 por G sub M. RIP, sí, sí, ya me he ido yo muy... Menos mal que estás pendiente, así me gusta. RIP2 y este era G sub M2 y aquí arriba igual. R02, R01 para el R02 por G sub M2. ¿No? Bueno, no me equivoco, está todo correcto, ¿no? Vale. Eso es. Vale, pues ya está. Ahora sustituí. Donde ponga R02, pongo ahora R03. Más R01, pues será R04. Paralelo con el RPI del transistor 3 más R03, R04 paralelo RPI3 por la G sub M del transistor 3. Esa sería la resistencia de salida de la fuente de corriente, también en configuración cascodo. Y la podemos aproximar, como hemos hecho antes, por el término R03, R04 paralelo RPI3 por G sub M3. Y en el mejor de los casos, ROP, si RO4 tiende a infinito, esto lo podemos aproximar pues, por R03
G sub M3 sí, ¿no? G sub M3 por Rp3 igual a R03 por beta 3. Lo mismo que antes. Vale, de esta forma, si ahora ya cogemos las dos, la configuración del cascodo ya polarizado adecuadamente con una fuente de corriente también en configuración cascodo, fijaros que tenemos dos cascodos, el cascodo para el amplificador, que es la parte de abajo, y el cascodo para la fuente, que es la parte de arriba. Entonces, lo que acabamos de ver, a ver, es R03GM3, vamos a ponerlo mejor, la expresión esta R03, 04, paralelo RPI3, G sub M3, y este era R02, R01 paralelo con RPI2, G sub M2. Y en el mejor de los casos, como siempre, ROP, si RO tiende a infinito, pues hemos dicho que es R03, RPI3, G sub M3, y el RON, R02, RPI2, G sub M2. Es decir, R03 beta 3, R02 beta 2. Por tanto, la ganancia ahora de mi circuito con las dos resistencias de salida del cascodo del amplificador y el cascodo de la fuente, pues es esto, simplemente poner el paralelo de estas dos resistencias. Ese sería vuestro resultado. En el mejor de los casos, esto lo aproximaríamos entonces ¿por qué cosa? Pues por un G sub M1, R03, beta 3, paralelo R02, beta 2. Si todos los transistores fueran iguales, imaginaros que las betas son iguales, que las R0 son exactamente iguales, que no van a hacerlo, pero para tener una expresión más o menos compacta, todos los transistores iguales, ¿qué me quedaría? Pues que la V0 partido V sub I sería aproximadamente igual a la G sub M, ya no le pongo subíndice, por un R0 por beta partido por 2. Esos son los dos iguales, pues la resistencia del paralelo va a ser la mitad de la resistencia. Es decir, que me saldría la A sub 0, porque esto es una ganancia intrínseca, G sub M por R0 es una ganancia intrínseca, por la beta partido por 2. En el caso de tener una fuente ideal, ¿qué ganancia nos había salido? A0 por beta. Cuando utilizamos una fuente de corriente también en configuración de cascodo, pues la ganancia la vamos a reducir a la mitad. Repito, esto es en el mejor de los casos, haciendo todas estas aproximaciones. Fijaros, si yo no hubiera hecho aproximaciones, no llegaría yo a esta conclusión así tan evidente, porque tendría unos chorizacos de expresiones enormes. Entonces, haciendo estas aproximaciones se ve muchísimo más claro pues, el resultado, ¿no? En cualquier caso, porque tenemos también una ganancia grande, la configuración cascodo con el transistor bipolar, hemos conseguido una ganancia grande, aunque tengamos que reducirla a la mitad y tengamos que utilizar configuración cascodo para la parte de la fuente de corriente. Insisto que lo normal es que el A0 del MOS sea menor que la beta de un bipolar.
Bien, ¿eso para qué lo vamos a poder utilizar? Pues los ingenieros le dieron vuelta a la cabeza y dijeron, oye, ¿por qué no combino yo un transistor MOS y un transistor bipolar y hago un cascodo con los dos, aprovechando las ventajas que tienen cada uno de los dos transistores por separado? La del bipolar, lo que acabo de decir, que la beta del transistor bipolar es mayor que la ganancia intrínseca del MOS. Pero por otro lado, ¿cuál es una de las ventajas principales del transistor MOS? La de salida. La entrada. La entrada que es infinita. La resistencia de entrada que es infinita. Porque si aquí me pone un transistor bipolar, la resistencia de entrada de RPI, que es finita, ¿sabéis? Los 3 kiloohmios, 4 kiloohmios como mucho, y aquí la resistencia de un óxido. Que sí, que habrá corrientes parásitas, pero eso de megaohmios para arriba seguro. Entonces la RI es un valor muy grande. Esa es la ventaja. Bien, ¿cuál sería la ganancia intrínseca, perdón, la ganancia de esta configuración? Pues aquí yo aquí haría lo mismo. Aquí yo calcularía el equivalente Norton en régimen AC, por supuesto. Y si volvemos a repetir esto, el I0, ¿cuánto saldrá? Pues G sub M1 por V sub I. Porque ¿qué diferencia había? Si es que siempre los dos, poniendo aquí dos transistores bipolares, poniendo aquí dos transistores más, MOS, al final me salía G sub M1 por V sub I. No va a haber diferencia, ¿eh? Que ponga aquí un transistor MOS debajo de un bipolar, o aquí un bipolar en vez de un MOS, al final voy a sacar el mismo resultado. Para la corriente Norton. Y para la resistencia Norton, ¿alguien me puede decir cuál será la resistencia Norton, el valor de la resistencia Norton? Cuando teníamos dos MOS, nos salía R01 más R02 más R01 por G sub M2 R02. Esto era dos MOS. Cuando teníamos dos bipolares, decíamos que la R01 teníamos que ponerle la RPi del transistor 2 en paralelo, ¿no? Teníamos aquí un bipolar, teníamos aquí una RPi y se la poníamos la RPi a la R0 que teníamos aquí abajo. Dos BJT. Y ahora tenemos un bipolar arriba y un MOS abajo. ¿Qué creéis que saldrá? Igual que la de BJT, solo que la RC1 es la del MOS. Efectivamente. Justamente esta. Porque tiene el transistor bipolar arriba, y la RPi se te va a poner en paralelo con la R01 del transistor MOS. Vale. Entonces, lo que tenemos es que la R0 será aproximadamente pues la R01 paralelo RPi2 por G sub M2 R02. ¿Vale? Y esto, si R01 tiende a infinito,
La R0 la puedo aproximar, pues, como he hecho antes, R2 G sub M2 por R02. R2 G sub M2 es la beta del transistor 2, porque es un bipolar. Beta 2 por R02. Y ahora, si yo calculo la ganancia, que simplemente es multiplicar G sub M1 por esta resistencia, ¿qué me queda? La beta del transistor 2 por G sub M1, que es la transconductancia del MOS, por una resistencia de salida, aunque sea del transistor 2, pero esto realmente, la resistencia de salida del MOS y del bipolar son prácticamente las mismas, ¿eh? Normalmente son resistencias relativamente grandes, pero no hay mucho valor. Entonces, aquí tengo G sub M1 del transistor MOS, R02 del transistor bipolar. Me da igual que sea bipolar, la R02 o que sea un MOS. Realmente esto sería una ganancia intrínseca de un MOS, porque lo identificativo es la transconductancia del transistor. Entonces tengo beta 0 del BJT por la A0 del MOS. Ventaja, resistencia de entrada del MOS, y que tengo que la ganancia es la ganancia del MOS multiplicada por la beta del transistor bipolar, que es mayor que la ganancia intrínseca del MOS. Entonces tengo mayor resistencia de entrada y tengo mayor ganancia. Por lo tanto, junto las dos ventajas de los dos transistores en este mismo circuito. Evidentemente, sí, hay que ponerse. Evidentemente, esto es con una fuente de corriente ideal. Aquí tendríamos que fabricar también una fuente de corriente en configuración cascodo. ¿Cómo lo haríamos? Pues un cascodo también BiCMOS, donde primero, aquí arriba, lo primero sería un bipolar PNP, aquí tenemos un NPN, aquí pondríamos un bipolar PNP, y encima del todo pondríamos un transistor MOS canal P, perdón. Por eso ponéis aquí la lógica complementaria. Complementaria es porque arriba donde tenéis o el PNP o el canal P, y abajo donde tenéis o el NPN o el canal N. Hacemos la MOS complementaria, tenéis el canal P, canal N abajo y el canal P arriba. Si no lo escribo, ¿eh? Esto por aquí. Esto por aquí. Y abajo, pues, el bipolar, así. Y así. Lo he puesto mal porque borro. Fuera. Vamos a ponerlo un poquillo más adelante. Empezamos el MOS arriba. Después iría el bipolar. Otra vez con la letra. Después el bipolar. Y por último el MOS. Esa sería la configuración que tendríais que poner. Aquí VI más VI
la entrada, esta sería la VB2 constante, esta la VB3 constante y esta sería la VG4 también constante. Y esta sería la VB. ¿De acuerdo? Y la tensión de salida, la salida la tomáis aquí, en medio. Esa sería la forma de construir un cascodo completo para el amplificador y la fuente de corriente en configuración bice-MOS o MOS complementario. Bipolar MOS complementario. ¿De acuerdo? Seguimos con otra idea. Alguien podría decir, bueno, ¿y podemos seguir todavía mejorando la ganancia de los cascodos? Pues no hay límite. Bueno, no hay límite. Sí hay un límite, que ahora voy a decir. Pero en principio, desde el punto de vista teórico de pequeña señal, sí, oye, mira, yo sé que la resistencia de salida de un transistor configuración emisor común es R01. Si le pongo un cascodo, yo sé que es la R01 multiplicada por la ganancia intrínseca del transistor 2. Y si pongo otro transistor en configuración puerta común encima, un Q3, pues por la misma razón tendré la resistencia de salida, será la que tenía antes multiplicada por la ganancia intrínseca del nuevo transistor, pues la R01 G sub M2 R02 por G sub M3 R03. Y así sucesivamente. Podría poner todas las etapas, tener una ganancia infinita. Claro, fijaros que la corriente, la ganancia en corriente siempre es la misma, porque al poner etapas en configuración puerta común, la ganancia de corriente es 1, por lo tanto la corriente que circula por aquí en pequeña señal es la misma que circula por aquí, luego aquí siempre voy a tener G sub M1 por V sub I, y por lo tanto la tensión de salida, o ya pongo la ganancia, sería G sub M1 por R01, G sub M2, R02, G sub M3, R03. Si todos los transistores fueran iguales, sería G sub M por R0 al cubo. Siempre con signo menos, ¿eh? Es decir, tendría menos A sub 0 al cubo, ganancia intrínseca al cubo. Le pongo 4, pues a 0 a la cuarta potencia, ¿no? 5 a 5. En principio no habría límite teórico. Podría conseguir ganancia infinita. ¿Cuál es el límite? Un límite práctico. Mira, normalmente, a la vez que se reducen los dispositivos, las tensiones de alimentación de los circuitos tienen que ser pequeñas. ¿Por qué? Porque si tú le mantienes las mismas tensiones que tenías cuando tenías transistores o obleas muy grandes o circuitos integrados muy grandes, del orden de 15 voltios, que las que había antes, a lo mejor en los años 80, 15 voltios, y tú reduces mucho un dispositivo, ¿sí? El campo eléctrico dentro del dispositivo, si tú reduces las dimensiones, el campo eléctrico aumenta mucho. Y podría haber problemas de campo eléctrico muy grandes que salgan aquí cosas ya muy raras, ¿no? Entonces, dice, oye, mira, yo tengo que mantener los mismos campos eléctricos que tenía con circuitos grandes. Entonces, si yo reduzco las dimensiones, también tengo que reducir las tensiones que aplico a los circuitos. Hoy en día estamos trabajando con tensiones que pueden ser del orden de 1,5 voltios perfectamente o menos. Las fuentes de alimentación que utilizan ya no van por los 15 voltios, sino 10 veces más pequeñas. Si tú tienes aquí 3 transistores y para hacer el cascodo necesitaré otros 3 transistores, porque evidentemente todo lo que gano aquí en la resistencia de salida del cascodo con 3 elementos, tendré que poner también 3 elementos arriba para tener la misma resistencia, porque si yo pongo en paralelo una resistencia más pequeña, reduzco ese valor. Es decir, si yo pongo aquí 3 transistores, arriba tengo de 3 transistores, y todos los transistores tienen que estar en saturación, y si están en saturación, vosotros sabéis que la VDS o la VSD tiene que ser mayor que el overdrive voltage.
Y el overdrive voltage tiene un valor finito. Ponerle esto que sean 0,2 voltios. Pues si tenéis 6 transistores, 6 por 2, 1,2 voltios. No me ponéis poner más, porque ya no hay donde polarizar. Yo tengo 1,5 voltios y tiene que haber 0,2, 0,2, 0,2, todo eso por 6. Me sale 1,2. Cuando ponga uno más, ya no lo polariza a todos los transistores en la región de saturación. Y todos tienen que estar en saturación. Para que esto funcione. Todos en saturación. Por lo tanto, hay un límite. Ahí hay un límite. Luego comentaré una genial idea que viene en el libro de alguien que tuvo una genial idea, pero que yo discrepo de esa genial idea. Eso lo contaré yo ahora a las 11:30. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Pues nos vemos luego.